demostración de cómo funciona la herramienta, como bien lo dijo David, de un caso verdadero y pues como bien lo dijo, por favor, mientras que vayamos teniendo la presentación, dejen sus preguntas ahí en el chat, por favor. Y bueno, comenzamos. Como pequeño recordatorio de quiénes somos como empresa, somos Bekaertz, somos una empresa de origen de Bélgica, de Europa. Estamos en diferentes sectores de la industria. Nuestro fuerte es el automotriz y el segundo más fuerte y el más emergente del cual nosotros pertenecemos es el de la construcción. Estamos en diferentes productos de alambre de acero, convertimos alambre en diferentes productos, incluyendo cableado para grúas, también para aplicaciones especiales como cargadores de vehículos eléctricos, como lo dije en la diapositiva pasada. Uno de nuestros fuertes es el automotriz. De hecho, una de cada 3 llantas del mundo tiene refuerzo Bekaert, que esencialmente le ponen una malla para darle forma al neumático, y también estamos en probablemente productos que están en contacto al día a día, por ejemplo, los espirales, el engargolado de las libretas, los resortes de las camas, los sistemas Musulet, que son estos pequeños alambres que vienen arriba del vino espumoso y de la champaña, como también alambre plastificado. Nosotros invertimos mucho en colaboraciones de investigación con diferentes organizaciones y universidades alrededor del mundo. Nosotros contamos con nuestro propio laboratorio en Europa, donde realizamos muchísimas pruebas en nuevas tecnologías, no solamente de refuerzo, sino para otras aplicaciones. También invertimos, como les digo, muchísimo en tecnologías nuevas de acero, ¿verdad? Entonces estamos pues a la vanguardia de estas nuevas tecnologías. Ya en términos de construcción, 10 millones de metros cúbicos de concreto ya son reforzados con Dramix cada año en Norteamérica. Nuestras plantas de producción están prácticamente en cada esquina del mundo. La que tenemos más cerca está en Estados Unidos, en Shelbyville. Sin embargo, la mayoría del producto que usamos aquí en México viene de la planta de República Checa. También representantes tenemos prácticamente en cada continente. Por nuestro origen tenemos mucha presencia en Europa, pero ya hemos estado más de 30 años aquí en México. Tenemos 6 centros de distribución que reparten a cualquier parte de la República. Tenemos atención comercial, como también atención a oficinas de ingeniería, de la cual yo soy parte. Y bueno, vamos a refrescar un poquito la memoria de las propiedades del concreto, de las propiedades de la fibra, y vamos a empezar con las propiedades básicas del concreto, ¿verdad? ¿Por qué lo reforzamos? El concreto, como ustedes bien saben, es fuerte en compresión, pero relativamente débil en tensión. Es por eso que lo queremos reforzar con algún tipo de acero, ya sea fibra metálica o varilla corrugada. Queremos darle esa ductibilidad en este caso, a los firmes, para que pueda deformarse y una vez que le aplicamos una carga, también pueda regresar a su estado natural sin que tengamos un fallo frágil. ¿Verdad? Hay diferentes tipos de fibras, hay fibras metálicas, hay fibras sintéticas. Entre cada una hay muchísimas diferencias, pero principalmente tienen que ver con el largo, el espesor y también el mecanismo de anclaje, cómo vienen empaquetadas, ¿verdad? Del lado de las fibras metálicas vamos a tener un buen soporte estructural. Se puede típicamente sustituir completamente la varilla. Del lado de la fibra sintética, que en la fibra sintética macro nuestro portafolio es Sinmix EZ54, que su principal uso va a ser para cumplir ese check de contracción y temperatura, y también va a tener pues capacidad de carga, pero más limitada que la fibra metálica. Y después del otro tipo de fibra sintética vamos a tener fibras sintéticas micro, que típicamente son mucho más pequeñas que las últimas dos, donde principalmente lo vamos a usar para la retracción plástica. Cuando el concreto está perdiendo su agua, esas fisuras de la superficie, para poder mitigarlas, típicamente es para que lo usaríamos, porque no tiene ningún aporte estructural.
Puede parecer que las fibras es una tecnología nueva, ya que relativamente ha llegado hace poco a Norteamérica y a México. Sin embargo, se ha usado durante miles de años. Probablemente los primeros en usarlo fueron los romanos. Usaban fibra orgánica, en este caso cabello de caballo. No usaban fibra, obviamente, sintética o metálica, pero usaban esto para aumentar la durabilidad de sus estructuras, de sus pavimentos y bueno, podemos ver que hoy en día han sido bastante resilientes, ¿verdad? ¿Y cómo funciona a grandes rasgos el refuerzo de fibras? Esencialmente es un refuerzo homogéneo, se va a distribuir por iguales partes entre toda la estructura, entre todo el firme. Por esto vamos a tener muchos menos puntos débiles que si hubiéramos usado un diseño tradicional de varilla donde le espaciamos a cada cierta distancia y bueno, el acero no está completamente en todo el concreto. Aquí se convierte en un material compuesto, aumentamos la ductibilidad, aumentamos la durabilidad y también aumentamos la capacidad de carga. ¿Y cómo funciona microscópicamente las fibras? Esencialmente puentea las grietas, es decir, va a limitar la apertura de la fisura, las va a prevenir porque lo va a mantener mucho más cohesivo y va a transferir las tensiones de un lado de la fibra a otro y subsecuentemente a otras firmas, creando esfuerzos mucho más uniformes y mucho más distribuidos que si tuviéramos un refuerzo con varilla. Aquí a la derecha donde está mi mouse les estoy enseñando una sección de concreto con varilla y bueno, podemos ver que los esfuerzos de compresión y de tensión están mucho más focalizados, ¿verdad? Por la naturaleza de la varilla, que por fuerza de unidad tiene más capacidad de flexión, se focalizan los esfuerzos. Pero aquí abajo tengo una sección fibro reforzado, donde podemos ver que los esfuerzos se van a distribuir mucho más uniformemente, ¿verdad? Estamos distribuyendo estos esfuerzos, por lo mismo que se convierte en un material compuesto, un refuerzo homogéneo, donde tenemos fibras dentro de todo el concreto y podemos transferir esas tensiones, esos esfuerzos mucho más fácil que la varilla. Platicándoles un poquito de las tres tecnologías que tenemos con la fibra metálica, vamos a tener Dramix 3D, Dramix 4D, Dramix 5D. ¿Y de dónde viene su número? Viene en el número de deformaciones que va a tener en su mecanismo de anclaje. Y cada una de estas fibras va a aumentar de capacidad estructural también por otros componentes, pero principalmente el mecanismo de anclaje nos ayuda a que la fibra no se deslice una vez que se le aplique una carga, ¿verdad? Entonces nos ayuda a retener la fibra en su lugar para cuando la losa se quiera deformar. Y cuatro factores que van a determinar el desempeño de las fibras metálicas, no solamente de Dramix, sino de cualquier fibra en el mercado. La primera va a ser el tipo de agrupación, si vienen sueltas o encoladas, ya casi todas nuestras fibras vienen encoladas, solamente una, que es una fibra corta, no vienen encoladas, pero ¿por qué las encolamos? Más que nada por el tema de los erizos, ¿verdad? Que como el animal se hacen estas bolas porque se atan los anclajes y las fibras y significa que no se distribuyó bien el refuerzo, ¿verdad? Entonces encontrábamos que manteniéndolas encoladas con un pegamento hidrosoluble que solamente aplicando agua se deshace, encontrábamos que evitábamos este problema. También es sumamente importante la resistencia a la tensión que va a tener la fibra en sí, cuánta capacidad va a tener el material, también es sumamente importante en el desempeño que va a tener nuestro firme y directamente relacionado también con la capacidad de carga que va a tener. También las dimensiones de nuestra fibra, el largo y el espesor, nos va a dar la relación de aspecto que va a ser un parámetro muy importante y ahorita se los voy a explicar un poquito más en la siguiente diapositiva y como les mencionaba, el mecanismo de anclaje, ¿verdad? ¿Cuántas deformaciones tiene? ¿Qué tipo de anclaje es? Esto nos va a ayudar, como les digo, para que no se deslice la fibra una vez que el firme se esté deformando o una carga quiera mover la fibra de su lugar. Como les platicaba, la relación de aspecto básicamente es la longitud sobre el diámetro, pero ¿por qué esto es importante? Porque nos dice cuántas fibras podemos meter por metro cúbico de concreto.
Entre mayor sea la relación de aspecto, típicamente vamos a tener un desempeño mayor en nuestro firme, en nuestro concreto. ¿Y por qué es? Porque una relación de aspecto más alto significa que tenemos una fibra más larga y más delgada, ¿verdad? Podemos meter mucho más fibras en un metro cúbico de concreto que si tuviéramos una fibra con mayor espesor o más corta. Muchas veces tal vez queremos hacer la comparación, que es verdad que una varilla de mayor diámetro nos va a dar mayor capacidad a la flexión, pero en el caso de las fibras es el número de fibras que vamos a tener en ese metro cúbico de concreto. Platicándoles un poquito de la nomenclatura de nuestras fibras, si ustedes ven una muestra, un saco de alguna de nuestras fibras, van a encontrar estos 5 componentes. La primera es la familia, que como les mencionaba, tiene que ver con el mecanismo de anclaje. La segunda es la relación de aspecto, que tiene que ver con qué tan delgada y qué tan corta o larga va a ser nuestra fibra. La tercera es la longitud de la fibra en sí, el tipo de superficie, que ya la mayoría de nuestras fibras vienen en acero brillante, pero si se necesitara algún acero inoxidable o algún recubrimiento galvanizado, también se podría conseguir, aunque ya la fibra con acero brillante ya es bastante buena en términos de corrosión, por lo mismo que es un refuerzo discontinuo, ¿verdad? No va a transmitir el óxido de una fibra a otra y también la magnitud de si una fibra se oxida no va a ser tan grande como la reacción que tuviera una varilla donde tal vez sí podríamos perder integridad estructural, ¿verdad? Y el último componente es el tipo de agrupación, que como les comento, la mayoría vienen encoladas, pero también tenemos sueltas y en cinta. Aquí les tengo un pequeño video de una prueba de extracción para ver cómo funciona el mecanismo de anclaje. Si quieren imaginar una pinza sacando la fibra de un espécimen de concreto, aquí en mi mouse lo azul fuerte es el concreto. Podemos ver cómo los esfuerzos se acumulan al final de la última deformación y últimamente lo que va a pasar es que aquí va a fallar el mecanismo de anclaje. Con 67% más capacidad en términos de mecanismo de anclaje, tenemos la fibra 4D, donde tiene un comportamiento similar, donde los esfuerzos, porque no quiere deslizar, se acumulan en la última deformación y también, muy parecido a la fibra 3D, vamos a fallar por mecanismo de anclaje. Y con 140%, y digo lo del fallo de mecanismo de anclaje para evidenciar pues qué tan bueno es el mecanismo de anclaje de la fibra 5D, ¿verdad? Aquí ya no nos permite deslizar gracias al perfecto anclaje que tiene y últimamente lo que falla aquí es el material, ¿verdad? El acero ya es lo que falla porque la fibra no tiene ningún lado para donde moverse y termina desprendiendo del mecanismo de anclaje. Platicándoles un poquito de las aplicaciones de cada una de nuestras fibras. La fibra 3D va a ser la solución ideal para pisos industriales estándar, un piso aserrado de 15 centímetros que no vaya a tener mayor complejidad o cargas muy sofisticadas. Esa sería la solución ideal. Para la fibra 4D ya estamos hablando de pisos un poquito más sofisticados, por ejemplo, la solución de los pisos jointless, que les platicaré un poquito más a detalle luego en la presentación, pero son este tipo de pisos que podemos extender las juntas de construcción hasta 50 metros, eliminando todas las juntas de contracción. Aquí es donde típicamente usaríamos una fibra 4D o cuando tenemos que llegar a un requerimiento estructural un poquito más alto. Y ya para aplicaciones bastante sofisticadas, bastante pesadas las cargas, vamos a usar la 5D. Si queremos sustituir acero en cimentaciones, en losas sobre pilotes, algo que vaya a tener pues una aplicación bastante compleja a lo normal, usaríamos la fibra 5D, que es nuestra fibra ahorita con mayor capacidad estructural.
Y bueno, aplicaciones donde Dramix puede sustituir completamente la varilla. Ustedes bien saben que cada proyecto es diferente, las condiciones de sitio son diferentes, las cargas son diferentes, pero en general podemos sustituir la malla electrosoldada en la losa acero, podemos sustituir el armado en losa sobre suelo, estructuras prefabricadas, revestimiento de túneles, pisos sobre pilotes y hasta cimentaciones, como les comentaba, con esta fibra 5D. Y bueno, platicándoles un poquito de nuestras fibras sintéticas dentro de nuestro portafolio, ya tenemos dos. Nuestra macrofibra sintética va a ser Sinmix EZ54, que como les mencionaba al principio de la presentación, vamos a usarla primordialmente para ese check de contracción y temperatura. Sin embargo, por ejemplo, en un firme de 15 centímetros y una dosificación de 3 kilos, vamos a encontrar que en los mejores casos podemos encontrar un soporte de hasta 4 toneladas por metro cuadrado, obviamente dependiendo de los parámetros que tengamos. Del lado de la microfibra sintética, la nuestra se llama Duomix, y como les decía, esto es más que nada para la retracción plástica del concreto, ¿verdad? Cuando estamos perdiendo el agua, cuando está fraguando el concreto, se hacen estas pequeñas grietas en la superficie, más que nada es para el acabado, no tiene ningún aporte estructural como la fibra metálica o como la macrofibra sintética. Y bueno, este diagrama esencialmente les enseña que entre más complejidad estructural, entre mayor sean las cargas, probablemente la solución vaya a ser de un concreto no reforzado y solamente con Duomix a un concreto reforzado con fibra macrosintética Sinmix, y ya para casos donde sí necesitamos ese soporte estructural, sustituir la varilla, probablemente la solución vaya a ser una fibra metálica Dramix. Y bueno, platicándoles un poquito de los pisos industriales, recordando algunas de las cosas que buscamos dentro de estos pisos son superficies diseñadas para soportar altas cargas y tráfico pesado. Queremos que sean resistentes a la abrasión, al impacto, a productos químicos, pues obviamente por el entorno de las operaciones de este tipo de edificios, y también queremos que sean seguros, eficientes y durables, ¿verdad? Hoy estamos viendo en México que las operaciones en las naves industriales cada vez tienen que ser más rápidas y tenemos que asegurarnos que ese piso sea seguro, eficiente y también durable. Y bueno, los componentes principales de un piso industrial, como ustedes bien saben, el concreto es sumamente importante, el F'C, si va a ser un MR, si va a ser una contracción compensada, un baja contracción, todos esos parámetros del concreto importan muchísimo, sobre todo para cuánto se va a contraer el concreto y también para saber pues la capacidad de compresión que tiene. También el tipo de refuerzo que vamos a usar, que va a dictar varias cosas en nuestro diseño. Si vamos a usar solamente fibra metálica, si vamos a usar un sistema con dos refuerzos, fibra metálica y varilla corrugada, que esto nos va a dictar también el tipo de juntas y también la relación largo y ancho que necesitamos en nuestras piedras. También, como ustedes bien saben, es importantísimo el tipo de juntas que vayamos a usar, si vamos a usar un pasajuntas liso, un Damon Dowel, una junta blindada, todo esto va a afectar en la transferencia de carga que vayamos a tener de una piedra a otra. Y también sumamente importante, sobre todo para esfuerzos cortantes y punzocortantes, el espesor y las cargas que estemos considerando. Y bueno, probablemente el piso más común que tenemos hoy en día en México en naves industriales son los pisos aserrados, donde tenemos juntas de construcción y entre ellas tenemos juntas de contracción. Típicamente las vamos a encontrar de 3 a 5 metros de espaciamiento. Creo que por ahí la recomendación de la ACI es 24 a 36 veces el espesor. Pero ¿por qué hacemos estos cortes? Queremos permitir la expansión y la contracción de este concreto. Queremos hacer cortes estratégicos donde se agriete la piedra. No queremos grietas aleatorias en medio de la piedra o en lugares donde no lo queremos. Entonces, por eso hacemos estos cortes, para permitir el movimiento y también para que no se agriete en lugares donde no queramos.
No porque sea el método más común significa que se libera de sus problemas. Como todos bien sabemos, donde empiezan todos los problemas en un piso son en las juntas. Tenemos problemas como fisuración, ondulación, losas oscilantes, juntas desconchadas, transferencia de carga pobre. ¿Y cómo se transfiere todo esto? Pues en dinero, ¿verdad? Dinero en mantenimiento de resellado de juntas, dinero en mantenimiento de los montacargas, de los equipos, baja también las operaciones de la nave industrial, no hay tanta productividad y también puede causar accidentes a los operadores y que, como les recuerdo, queremos un piso que sea durable y que sea seguro, ¿verdad? Entonces, donde empiezan todos los problemas en los pisos son en las juntas y es por eso que como compañía estamos intentando empujar estas nuevas soluciones con menos juntas. Aquí es donde entran nuestros pisos jointless, donde eliminamos completamente todas las juntas de contracción. Podemos extender las juntas de construcción hasta 50 metros y hay que guardar algunas consideraciones. Aquí les tengo las diferencias entre los dos pisos. Del lado izquierdo tienen un piso aserrado, donde las juntas de construcción típicamente vamos a tener solamente el pasajuntas liso que todos conocemos y los aserrados a cada cierta distancia. Del lado de los pisos jointless, sí vamos a necesitar una junta un poquito más sofisticada, una junta blindada, un perfil de junta con pasador y también vamos a tener que guardar esa relación largo y ancho y limitarla a 1.2, que a diferencia de los pisos aserrados, que es 1.5, lo limitamos a 1.2, sobre todo para que esa distribución de esfuerzos sea mucho mejor, ¿verdad? Entre más simétrico sea, mejor se van a distribuir. Y bueno, otras soluciones, aparte de los pisos jointless que podemos hacer con la fibra metálica, son los pisos infinitos o el combi slab, que es fibra metálica más varilla o malla corrugada. Aquí ya no nos tenemos que preocupar de la relación largo y ancho, no hay restricciones de geometría, es un diseño bastante flexible y aquí podemos colar hasta 5,000 metros cuadrados de un solo tiro, ¿verdad? Aquí ya es un tema de operación, esa es la limitante aquí porque pues es bastante complicado poder colar tramos tan grandes sin el adecuado personal o equipo. También algo particular de este tipo de pisos es que en el diseño también nosotros podemos calcular el máximo ancho de fisuración que va a tener el piso en su vida útil, ¿verdad? Entonces, para esos pisos que tengan una alta exigencia de cierta apertura, tal vez que no pueda permear al suelo, no sé, la industria petroquímica, farmacéutica, pues estos serían soluciones ideales, ya que podemos, como les comento, calcular el máximo ancho de fisura que va a tener en su vida útil. También otro tipo de solución que podemos hacer es fibra metálica con post-tensado, Sigma Slab, que podemos todavía extender las juntas hasta 150 metros. Las dos tecnologías están hechas para poder resistir tensiones y limitar pues la fisuración, ¿verdad? Entonces, las dos tecnologías nos permiten extender las juntas de construcción hasta 50 metros. También algo que se me olvidó mencionar al principio de todos nuestros pisos en comparación de un refuerzo tradicional, típicamente podemos ahorrarnos 20% del espesor del concreto y hasta 35% en la cuantía de acero. Aquí también en este tipo de sistemas podemos reducir los tendones que se usarían en el diseño original post-tensado. Otras soluciones de pisos de alto desempeño, pisos sobre pilotes, son estos tipos de pisos que debido a que no tenemos buenos suelos, tenemos que poner estabilizadores, que en este caso son los pilotes, y hay pues esfuerzos punzocortantes bastante graves que tenemos que resistir y con nuestra fibra 5D podemos sustituir también completamente el armado en este tipo de pisos. También pisos de naves autoportantes, que son estos tipos de edificios que los racks también soportan el edificio en sí, que tienen cargas dinámicas bastante complejas, cargas muy pesadas que se transfiere casi completamente todo hacia el firme. También podemos sustituir completamente la varilla en este tipo de diseños también.
Y bueno, eso concluye la primer parte de la presentación, solamente era para refrescar nuestra memoria de las propiedades del concreto, las propiedades de nuestra fibra Dramix y de las propiedades de los pisos. Y les recuerdo que en cualquier momento pueden poner sus preguntas en el chat para que las contestemos al final. Gracias. David, ahí... Sí. Aprovechando, por acá nos comentan que hay una barra que está tapando la presentación. Si le puedes poner ocultar. Ah, claro. Eso. Gracias. Muchas gracias. Hasta ahorita no hay más preguntas. Perfecto. Bueno, esta es la página de Dramix Pro y por favor acérquense ya sea conmigo o con David Miranda o cualquier gerente comercial, les va a mandar enlace y con todo gusto les mandamos las instrucciones de cómo crear la cuenta, pero es bastante simple, va a estar en enlace de aquí abajo. Ahorita solamente está disponible en inglés, pero si llegaran a necesitar ayuda en cómo manejar la herramienta, con todo gusto los podemos atender. Pero esencialmente entrarían a esta página, crearían una cuenta con su correo, pondrían una clave, les pediría información súper general como su nombre, su apellido y su correo, y eso es lo único que necesitan para poder crear esta cuenta. Y bueno, entraríamos aquí y lo primero que van a ver va a ser el dashboard, que va a haber diferentes componentes aquí. Primero, les platico, hay dos tipos de licencia, la licencia básica que se hace solamente creando la cuenta y hay una licencia avanzada que si la necesitan, por favor, contáctenos y vemos cómo se las podemos dar, pero la recomendación es poder pedir la licencia avanzada porque sí está un poco limitada la licencia básica para que puedan guardar sus diseños, para que puedan usar todas las herramientas, hacer varios tipos de pisos. Pero esencialmente aquí tendrían todos sus proyectos, tendrían la posibilidad de agregar un folder. Ustedes bien saben que hay muchos diseños, varias iteraciones en un solo proyecto, entonces típicamente para cada proyecto es donde crearíamos un folder y solo crear un archivo que crearía como este ejemplo de aquí. Ustedes le picarían aquí en crear proyecto y los llevaría a esta primer pestaña donde tenemos tres campos. Del lado izquierdo vamos a tener toda la información del proyecto, el nombre, el folder donde lo queremos guardar, el objeto, que típicamente, como les menciono, hay varios diseños en un solo proyecto, el firme de la nave industrial, el firme de la oficina, puede ser un patio de maniobras, aquí es donde lo notaríamos. También información muy general como la calle, la ubicación, algún comentario que queramos que se imprima con la memoria de cálculo, se va a imprimir en cada hoja en la esquina. Lo que a mí me gusta poner aquí, y es mi recomendación, es poner el espesor, la dosificación y el tipo de fibra para que no se pierda y esté siempre presente. Perdón. También, si quisiéramos subir una carátula para que se imprima en la primera página de la memoria de cálculo con el logo de nuestra empresa, también lo podríamos hacer así, de esta manera, en este parámetro de aquí. Yéndonos al segundo campo, va a estar toda la información de nuestro cliente, también información súper general como el nombre, la calle, la ubicación, el correo, teléfono, celular y si tienen alguna página de internet. Como les comento, todo esto se va a imprimir en la primera hoja de la memoria de cálculo. Y lo más importante a mi consideración es este último campo de aquí, que primero tenemos, si queremos que aparezca un espacio para poner una firma, muchas veces nos piden memorias de cálculo firmadas, lo podríamos hacer de esa manera con este campo de aquí, y las unidades, ¿verdad? Como estamos en México, bueno, mi recomendación es usar unidades internacionales, pero si tienen proyectos en alguna otra parte también se podría cambiar a unidades inglesas imperiales. También el código del concreto, esto solamente va a cambiar el parámetro
F''C, por ejemplo, si escogiéramos LATAM, estaría en en kilogramos por centímetro cuadrado. Si escogiéramos ACI 318, estaría en PSI. Si escogiéramos Europa, estaría en 2530, que es más que nada la nomenclatura del concreto en sí. Pero mi recomendación es usar LATAM, ya que pues aquí usamos kilogramos por centímetro cuadrado. Y bueno, algo también sumamente importante, dos cosas. La primera es, tenemos que llenar todos los campos con el circulito azul aquí para que nos deje avanzar a la siguiente pantalla, pero también mi segunda recomendación es siempre guardar cada vez que acabemos en alguna pestaña, porque como la herramienta muchas veces la están usando muchas personas, pues no queremos perder en nuestro progreso, ¿verdad? Y creo que es una buena práctica en general. Bueno, después, en la siguiente pestaña, vamos a escoger la herramienta que vamos a tener. Ahorita estamos viendo varias y la idea es que todas nuestras herramientas internas, no solamente de pisos, también pues sean disponibles para ustedes también. Ahorita vamos a ver losas sobre suelo, pero también tenemos el datasheet, que se los menciono brevemente, pero no me meto mucho a detalle. Es para sacar resistencias residuales de nuestra fibra, dada una dosificación y dada un F''C, que como les comenté es el parámetro que usamos para diseñar concreto fibro reforzado. Algo también importante de esta pestaña es que aquí donde está mi mouse en Upgrades podemos pedir la licencia avanzada. Nos aparecería aquí un texto y la podríamos pedir. Nosotros lo checamos con el correo que nos pasen y se las damos con todo gusto. Pero bueno, hoy vamos a hacer la demostración en losas sobre suelo. Y bueno, tenemos cuatro pestañas. La primera es la de los ajustes. Tiene que ver todo con los factores de seguridad. Aquí el primer campo va a ser el código que queremos usar. Bekaert SOG es la recomendación, que más que nada es los factores de seguridad del ACI combinado con los factores de carga, de material de Europa. Entonces está mezclado entre los factores de seguridad americanos y europeos, pero también podríamos usar el ACI 318, que la única diferencia es que al final el ACI aplica un factor reductor en cortante, que creo es 0.75 y en momento de 0.90, que a diferencia de los factores amplificadores que usan en Europa. Pero déjame aquí evidencio, ustedes pueden ver que los factores de seguridad 1.2, 1.5, 1.5 y 1.15 para concreto fibro reforzado, concreto en compresión, concreto en tensión y acero. Y si le cambiamos aquí al ACI 318, vamos a ver estos factores reductores, ¿verdad? 0.8, 0.75, 0.75 y 0.9. Pero la recomendación, como les comento, ya que este es el approach que típicamente usamos aquí en México, es Bekaert SOG. También en System Capacity podemos checar la aportación que va a tener solamente el concreto, solamente las fibras, o la máxima aportación que va a tener los dos. El Design Approach es el tipo que usamos, que nos va a dar ese resultado de la capacidad de carga con el concreto y el acero que le pongamos. También es sumamente importante en la edad del concreto que vamos a empezar a cargar el firme. Nosotros sabemos que idealmente son 28 días, que es cuando el concreto recibe la mayoría de la capacidad de compresión, pero sabemos que hay proyectos que necesitan ir un poquito más rápido, o si necesitamos un poquito más en términos de resistencia a la flexión o compresión, podemos considerar 56, 90 días y del lado del proyecto yendo más rápido de 7 a 14, ¿verdad? Considerando que 7 a 14 días va a castigar bastante nuestro diseño, pero como les comento, idealmente queremos dejar esos 28 días pasar. Y bueno, como les comento, tenemos todos los factores de seguridad, tenemos los factores de seguridad de material, tenemos los factores de seguridad
de durabilidad a largo plazo, y al final tenemos los factores de seguridad de carga, que típicamente los vamos a aplicar a racks, cargas uniformemente distribuidas, cargas lineales y cargas vehiculares. También tenemos un análisis de fatiga, donde va a estar directamente relacionado con la carga vehicular que le pongamos en la pestaña de cargas. Va a estar directamente relacionado con esa carga y las repeticiones que le queramos simular, ¿verdad? También tenemos un factor de seguridad aquí, y algo que también es muy importante es que todos estos factores de seguridad son los recomendados por los códigos, y también nosotros como fabricantes de la fibra y diseñadores de concreto fibro reforzado. Pero se puede modificar desde 1, que es menos conservador, hasta 2, que es un diseño más conservador. También, si le cambiaran y no se acuerdan del número que estaba recomendado, lo podemos resetear aquí sin ningún problema y nos lleva a ese valor. Y bueno, una vez que estemos contentos con el código, con la edad del concreto que se empieza a cargar con los factores de seguridad, nos vamos a ir a la siguiente pestañita sin antes guardar nuestro progreso. Y bueno, aquí en esta segunda parte vamos a ver toda la geometría del piso. Aquí vamos a poder escoger el tipo de piso que queremos diseñar. Este va a ser una sobrelosa, un piso cerrado, un pavimento de alta capacidad, un piso jointless y un combi slab, que este es ese tipo de piso que tenemos fibra metálica como varilla corrugada. Por ejemplo, ahorita ven que solamente nos está pidiendo fibra de refuerzo, como pueden ver aquí, fiber only, pero si cambiara este piso a un combi slab, me pediría que cambiara el tipo de refuerzo a que también tuviera varilla. Esto no significa que solamente tiene varilla, significa fibra con un emparrillado arriba, un emparrillado abajo y un doble emparrillado. Y una vez que habilitamos este parámetro, nos salen todas las características que tenemos que tomar en cuenta para diseñar con varilla, como el límite de fluencia, el diámetro de la varilla, el distanciamiento y el recubrimiento. También podemos notar si la varilla solamente va a estar en puntos críticos como accesos o en el perímetro del firme, o si va también a estar completamente en toda la losa como un sistema mixto. Y bueno, para este ejemplo vamos a usar solamente un piso aserrado por cuestiones de tiempo y también simplicidad, y para que ustedes también se den cuenta de la capacidad solamente de la fibra en sí. También otra cosa que tomamos a consideración es si el firme va a estar afuera o adentro durante construcción. Esto es sumamente importante en la apertura que vamos a tener en nuestras juntas. Sabemos que las condiciones afuera son mucho más adversas. Tenemos pues, el concreto es algo sensible térmicamente, entonces pues es algo que tenemos que considerar, ¿verdad? Y aquí en condiciones ambientales mi recomendación es usar user defined, porque aquí podemos identificar la gradiente de temperatura que va a sentir el concreto durante esos primeros 56 días, y también la contracción de la mezcla, que es sumamente importante, como les comento, para ver cuánta apertura vamos a tener en nuestras juntas. La recomendación para pisos jointless y en general es usar concretos baja contracción, que típicamente van a rondar en 450 millonésimas, que en este caso en la herramienta se traduce a 0.45 de strain. También tenemos la opción de poner los metros cuadrados de nuestro firme. Solamente se imprime con la memoria de cálculo, no afecta en absolutamente nada el cálculo, es nada más para tenerlo ahí presente. También tenemos el espesor del firme, que en este ejemplo voy a usar 20 centímetros, que es bastante típico en una nave industrial. Vamos a ver en el límite inferior de 15 centímetros y pues en el límite superior pues hasta que lo que necesite soportar las cargas, ¿verdad? Después tenemos el espaciamiento de nuestras juntas, que como les menciono, la recomendación del ACI es 24 a 36 veces el espesor, pero por ejemplo, si escogiera otro tipo de piso,
un piso jointless, que es estos tipos de pisos que podemos extender las juntas de construcción, nos pide modificar el espaciamiento de juntas a un mínimo de 15 metros y a un máximo de 50 metros. Pero para este ejemplo, como les comento, vamos a hacer un piso aserrado y vamos a poner nuestras juntas a 5 metros. También sumamente importante, como les dije en la presentación, va a ser la relación largo y ancho, que para un piso cerrado va a ser 1.5, para un piso jointed va a ser 1.2. La herramienta nos permite llevarlo hasta 2, pero la recomendación, siempre hay que estar al lado de la seguridad, es limitarlo a 1.5. También podemos identificar los tipos de juntas que vamos a tener. Por ejemplo, aquí en la junta primaria, la junta de construcción, tenemos la opción de poner un pasajuntas liso o una junta de perfil. También en la junta secundaria solamente tenemos una opción, que es la junta aserrada, y si escogiéramos otro tipo de piso, esto ya no aparecería. Si tuviéramos algún tipo de junta que no estuviera especificada en la herramienta, también podemos poner el factor de eficiencia de transferencia de carga de la junta, que con el proveedor tienen esa información disponible y nada más la conseguirán de ellos y lo podrán introducir aquí en la herramienta. Y bueno, como les comento, vamos a usar solamente de refuerzo fibra metálica, y aquí abajo también sumamente importante el módulo de reacción vertical, que siempre me gusta decir que es tan importante lo que está debajo de nuestro piso como lo que metemos adentro de nuestro piso. Es muy diferente tener una subbase rígida a una un poco más elástica. Las deformaciones son diferentes y el comportamiento del firme cuando lo carguemos va a ser también diferente dependiendo de este módulo de reacción vertical. Pero tenemos varias maneras en la que la podemos introducir. La primera es valor K, que creo que es la manera más común, que lo vemos aquí en México. Tenemos la opción de poner un valor de 0.04 hasta un valor de 0.4. Aquí vamos a usar un valor de 0.06, que no es ni tan malo ni muy bueno, es algo regular, de hecho un poquito más del lado conservador de un no muy buen, de una no muy buena subbase. También podemos considerar si hay algún tipo de aislante debajo de nuestro firme. Esto afecta también la rigidez de nuestro piso. Típicamente vamos a encontrar estos aislantes debajo de cámaras frigoríficas, de esos cold rooms, y bueno, también tenemos que tomar eso en cuenta, y la herramienta permite tomar en cuenta ya sea solamente en el perímetro de la losa o si la tenemos debajo de toda la losa. Y como les comento, esto va a afectar la rigidez de nuestra subbase, y aquí podemos poner los dos parámetros, que es su propio valor K y el espesor que va a tener este aislante. También podemos poner varias capas, y tenemos el módulo de elasticidad dinámico y el módulo de reacción vertical, y el espesor lo podemos poner de esa manera. Básicamente te va a calcular un valor K promedio entre todas las subbases, y ese es el número que usa la herramienta. También si tuviéramos el valor, este probablemente es el que menos vemos aquí en México, el módulo de compactación. Si tenemos dos subbases, también lo podríamos considerar de esa manera, y probablemente la segunda manera más frecuente que lo vemos en los reportes geotécnicos y en las pruebas sería el valor CBR, el California Bearing Ratio. También aquí podemos poner este parámetro desde un 2% hasta un 80%, que se imprime en nuestra memoria, una de nuestras memorias de cálculo. De hecho, viene la relación entre valor K y CBR, que de hecho tiene una ecuación donde se puede cambiar de un valor a otro. Y bueno, una vez que estemos contentos con los tipos de juntas, el espesor, el espaciado de nuestras juntas, la contracción de nuestro concreto, nos vamos a la siguiente pestaña, recordando que siempre hay que grabar antes de pasarnos.
Algo que también se me olvidó es, también podemos identificar si hay una barrera de vapor debajo de nuestro firme, que esto mitiga muchas veces la fricción que va a haber entre la subbase y el firme en sí, y también va a reducir bastante las grietas. Y es una mejor práctica poner este tipo de barreras, como les comento, para reducir la fricción y el movimiento de la losa. Y bueno, una vez que estemos contentos en esa pestañita, nos vamos a ir a la dosificación tipo de fibra y F''C. Como les comento, el código concreto que pusimos al principio, este es el parámetro que afectaría. Lo que sí estamos buscando meter en nuestra herramienta es meter valores MR. Sé que sabemos que es un tipo de concreto bastante popular, pero si necesitaran hacer la conversión de MR a F''C o viceversa, con todo gusto también nosotros se los podemos proveer. En este caso, vamos a usar un caso típico de concreto para una nave industrial que sería entre 250 y 280 kilogramos por centímetro cuadrado. También el tipo de fibra que vamos a usar, siempre mi recomendación es empezar con 4D 8060 BGE. Ahorita es una de nuestras fibras más competitivas dentro de la familia 4D. Es la única que te permite tener una dosificación mínima de 10 kilogramos por metro cúbico, y del lado superior podemos ir hasta 30 kilos por metro cúbico. También podemos hacer el cálculo basado en dosificación, o como les comentaba al principio, sacar la resistencia residual de nuestra otra herramienta, pero sí quiero mencionar que esas resistencias residuales solamente son particulares de nuestras fibras. No va a funcionar el product data si estamos usando otra fibra. Pero si lo quisiéramos hacer de esa manera, se nos abrirían los dos parámetros FR1 y FR3, que son los valores para diseñar servicio y estado último, ¿verdad? Cada uno corresponde a uno y tiene que ver con la apertura máxima que podemos tener en nuestro diseño. Pero para este caso vamos a usar una dosificación mínima de 4D 8060 BGE. Y bueno, aquí por último tenemos la pestaña de las cargas. También algo importante que se me olvidó mencionar es que estas burbujitas de aquí con la I, si no saben algún parámetro y alguno de nosotros por alguna razón no está disponible, ustedes les podrían picar aquí y les aparecía un poquito de información de lo que eso es. Esencialmente, lo que nos dice en este parámetro es que las cargas puntuales típicamente se reflejan en un entorno industrial como racks. Tenemos diferentes configuraciones, los pesos se distribuyen diferentes, no es lo mismo el peso que está sintiendo los racks exteriores a los racks internos, y bueno, nos da un pequeño descripción de lo que es ese parámetro. Pero bueno, metiéndonos a las cargas puntuales, aquí hay varias cositas muy importantes. La primera, aquí arriba donde está mi mouse, va a ser la geometría de nuestros racks. Tenemos la opción de un solo punto, 2 puntos en línea, 3 puntos en línea, 4 puntos en línea y 4 puntos en rectángulo. Como pueden ver, si le pico aquí a la segunda opción, podemos ver que la gráfica se cambia aquí y podemos cambiar los parámetros de distanciamiento, pero típicamente el caso que gobierna muchas veces va a ser 4 puntos en línea, que simula un rack espalda con espalda, y aquí hay diferentes cosas que tenemos que considerar. La primera es la magnitud de la carga, que esta va a estar directamente relacionada con el peso del material que esté cargando, el nivel de tarimas, el espaciamiento entre postes. Va a ser importante para determinar pues cuánto peso está cargando los racks. También tenemos la opción de modificar el distanciamiento entre postes externo-interno, como también el distanciamiento entre postes internos. También sumamente importante, el tamaño de placa es algo que también consideramos, que no es lo mismo tener pues una placa mucho más pequeña a una placa pues más grande, porque va a distribuir mejor los esfuerzos una placa que esté más grande. Entonces, estos son todos los parámetros que consideramos cuando estamos analizando cargas
de racks. Antes de que me vaya a esta última parte, les quiero platicar un poquito del gráfico acá, que de hecho acá hay un pequeño mapa que nos dice qué es cada cosa. Por ejemplo, esta línea negra es una junta primaria, que en este caso es una junta de construcción, y la junta azul, la línea azul, perdón, va a ser una junta de contracción. Y también la línea que está en rayitas va a ser el borde libre. ¿Y por qué esto es importante? Porque no es lo mismo aplicar la carga al centro de la losa que al borde libre, que directamente debajo de una junta. Como bien sabemos, las juntas son un punto muy crítico del firme. Tenemos una reducción de espesor, entonces pues típicamente son los puntos pues, más débiles de un firme. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, aquí son las diferentes posiciones que va a tener los racks o la carga respecto al borde libre, junta primaria y junta secundaria. Por ejemplo, aquí el que está arriba de mi mouse va a ser que la carga está al centro de la losa. Por ejemplo, el que está aquí abajo es que la carga va a estar perpendicular al borde libre. Aquí el que está arriba de mi mouse es que va a estar paralelo a la junta secundaria. Creo que ya me entendieron más o menos que tiene que ver con las posiciones, que tiene que ver la carga con estos tres componentes. Y bueno, ya pasándome aquí abajo, va a ser las distancias que vamos a tener de los racks al borde libre, a la junta primaria y a la junta secundaria, ¿verdad? Como les comento, es bastante crítico. El peor caso es que los racks estén apoyados directamente debajo de nuestra junta, y que también que nuestros racks estén prácticamente al borde de nuestro firme. Muchas veces es muy difícil conseguir esta información, es por eso que les recomiendo que siempre diseñen para el peor caso, que en este caso va a ser que el rack esté apoyado en las juntas, y también del lado del borde libre también hay que tener un poco de juicio de ingeniero para saber que, bueno, un rack tal vez si no lo van a poner a la mera orilla de un piso, entonces para también no castigar innecesariamente nuestro diseño, bueno, ponemos un parámetro aquí que los racks están a 1 metro adentro del borde libre, y es una consideración que también siempre los compartimos a nuestros clientes. Y bueno, una vez que estemos contentos con la carga que le estemos aplicando, no tenemos más información que nos pueden dar. Aquí estamos haciendo el caso de un rack que tiene capacidad aproximada de 8 toneladas. Aquí en la segunda carga vamos a tener cargas vehiculares, que similarmente tenemos diferentes configuraciones. Típicamente la que va a simular un montacargas va a ser 2 ejes, 4 llantas, que como muy similar a las cargas de racks, podemos aquí modificar la magnitud de la carga. Esta es por llanta, no por eje, que típicamente nos dan ese valor por eje, pero solamente hay que ver la información del montacargas y ver cómo se distribuye el peso, ¿verdad? Pero aquí podemos modificar la magnitud de la carga por la llanta. También podemos modificar el distanciamiento entre las llantas y el distanciamiento entre los ejes. También sumamente importante, también podemos modificar la presión de la llanta. No es lo mismo una carga con una llanta rígida a una llanta neumática. La carga se transfiere muy diferente entre cada una de ellas. Pero para enseñarles, aquí también tenemos la capacidad, por ejemplo, de simular un vehículo pesado, 2 ejes, 8 llantas, un vehículo mediano, un eje, 4 llantas, y un eje, 2 llantas, que típicamente podemos simular el caso de tal vez también de un montacargas, dependiendo de cuál sea. Muchas veces pone todo el peso en las llantas delanteras, o si no, estamos haciendo el análisis por eje. En este caso voy a simular un vehículo de montacargas de aproximadamente 10 toneladas.
Y también, como les comento, podemos ver los diferentes y habilitar o deshabilitar los diferentes casos que vamos a tener de nuestro montacargas respecto a las juntas primarias, secundarias y borde libre. Aquí sí habilito, bueno, en el pasado se me olvidó mencionar que no habilité este último caso del rack en 45 grados entre las dos juntas secundarias porque no es una posición muy típica que encontraríamos unos racks y como les menciono tampoco queremos castigar innecesariamente nuestro diseño para que también salga costo efectivo. Pero en el lado de los montacargas o en el lado de los vehículos sí queremos habilitar o mi recomendación es habilitar todas los casos porque pues nunca sabemos dónde puede estar este montacargas. Y al final, también parecido a los racks, podemos identificar las distancias entre el montacargas y las juntas primarias, secundarias y borde libre. Pero pues esto creo que muchos estarían de acuerdo conmigo, es prácticamente imposible de saber, ¿verdad? El montacargas nunca vamos a saber dónde está específicamente. Y bueno, aquí el tercero, tenemos cargas uniformemente distribuidas, tenemos tres parámetros en el que lo podemos, tres maneras en que lo podemos introducir. La primera es una sola carga distribuida, aquí solo identificaríamos la magnitud y el ancho de aplicación. Después tenemos varias cargas uniformemente distribuidas, típicamente como se refleja esto en un ámbito industrial es tenemos material de un lado, tenemos material del otro, tenemos un pasillo en medio y también pues no es lo mismo aplicar una carga uniformemente distribuida en toda la losa que solamente en secciones, ¿verdad? En términos de deflexión y estabilidad, de hecho es peor tener espacios donde no tenemos ninguna carga, entonces por eso también es sumamente importante considerar esto. Pero muchas veces no tenemos esta información, no sabemos cómo van a estar los pasillos, dónde van a poner el material, es información que muchas veces no nos lo dan, entonces por eso tenemos esta tercera opción de cómo introducir la carga uniformemente distribuida, que es el peor caso, que la herramienta va a iterar las peores distancias de pasillo, las peores distancias de ancho de aplicación para determinar el peor caso. Y al final de la memoria de cálculo nos va a imprimir esas distancias, como también el ancho de pasillo. Y bueno, por último tenemos las cargas lineales que típicamente, y perdón, se me olvidó mencionar que aquí estamos aplicando una carga uniformemente distribuida aproximadamente de 5 toneladas por metro cuadrado. Y bueno, las cargas lineales probablemente es el tipo de carga que menos tal vez si vemos en una nave industrial, pero típicamente se puede reflejar como un muro de mampostería, algún riel, algo que tenga la geometría pues de una línea, es muy parecido a una carga uniformemente distribuida, pero más angosto. Aquí también podemos diferenciar si hay una sola carga lineal, si hay dos cargas lineales, si está impedida o hay una reducción de espesor, también es algo que podemos tomar en cuenta, pero muy similar a los otros tipos de cargas, podemos modificar el ancho de aplicación, la distancia entre estas cargas, como también la magnitud. La particularidad de este es, como les menciono, es que podemos considerar una reducción de espesor. También, similar a todas las demás cargas, vemos las distancias entre la carga a la junta primaria, secundaria y al borde libre. Y bueno, una vez que ya estamos contentos con nuestro diseño, queremos ver cuál es la capacidad de nuestro firme respecto a las cargas aplicadas. Vamos a tener un botón aquí a la derecha que va a ser calcular resultado interino, que nos va a actualizar el porcentaje, que es el porcentaje de uso del firme respecto a las cargas que se le están aplicando. Algo importante de mencionar es que el firme, si se pasa por ejemplo, del 100%, no nos va a permitir imprimir la memoria de cálculo. Y bueno, aquí ya podemos ver los resultados preliminares como porcentajes y
Después podemos ver los valores absolutos en términos de esfuerzo en la siguiente pestaña, pero bueno, aquí podemos ver que lo que gobernó fueron las cargas puntuales por 96%, ¿ok? Aquí nos gusta mantener típicamente nuestros diseños, rondar en el 90%, contando también que estamos aplicando todos los factores de seguridad para siempre, pues como les digo, diseñar desde la seguridad. Aquí por términos de tiempo, así lo vamos a dejar, pero típicamente regresaría y modificaría ya sea la dosificación, el espesor o el F'C del concreto. Y bueno, una vez que estamos contentos con el porcentaje que tenemos, vamos a ir a calcular resultado final, que ya vamos a poder ver a mucho más a detalle qué fue lo que gobernó, cuál fue el caso y cuáles también fueron las magnitudes de los esfuerzos dentro de nuestro firme. Por ejemplo, aquí arriba nos pone una pequeña tabla con las diferentes cargas. Podemos ver, como les comentaba, que las cargas puntuales en el 96% fue lo que gobernó y nos dice cuál fue el esfuerzo que gobernó, que en este caso fue flexión, que es esta aquí de B. Pero SH es cortante, PU es punzocortante y SO es presión del suelo. Y también nos da los mismos porcentajes por cargas vehiculares, cargas uniformemente distribuidas y cargas lineales. Aquí podemos ver exactamente cuál fue el caso que gobernó, que en este caso fue paralelo a la junta secundaria, que en este caso fue una junta de contracción, y podemos ver que de aquí proviene el 96%, que es el peor caso. Y también lo podemos hacer para cada una de las cargas, y aquí en UDL nos dice también en términos de flexión y de presión. Si quisiéramos ver los valores absolutos en términos de kilonewton metro por metro, en términos de momento, lo podemos hacer de esta manera en este circulito azul donde está mi mouse, pero podemos ver que ya se cambiaron los valores y, por ejemplo, aquí estamos viendo 37.11 kilonewtons metro por metro y del lado de cortante tenemos 53.52 kilonewtons por metro. Y bueno, una vez que ya estamos contentos con el porcentaje, ya no tenemos nada que modificar, ya estamos decididos en los materiales, en la dosificación y en el espesor de nuestro firme, no hay más información, ya nos iríamos a imprimir la memoria de cálculo. Y bueno, lo podemos imprimir en varios lenguajes. Por favor, no hagan el mismo error que yo y no lo impriman en español de España, porque se usa términos bastante diferentes, y asegurarse de usar español de México. Y también un último comentario: que quieren que se imprima al final de la memoria de cálculo, también lo podemos hacer de esa manera en este cuadrito de aquí, y tenemos tres opciones de cómo imprimir la memoria de cálculo. La primera es la versión resumida, que es la que típicamente les mandamos a ustedes, que tiene un largo aproximadamente de 19, 20 páginas. Tenemos la versión extendida, que es aproximadamente 50, 60 páginas, y la versión completa, que dependiendo lo que estemos analizando puede llegar a las 100, 120 páginas. Y mi recomendación, si ustedes quieren aprender a diseñar concreto fibo reforzado y ver todas las fórmulas que se usan detrás de esta herramienta, mi recomendación muchísimo es imprimir una de estas memorias de cálculo y ver cada una de las cosas que consideramos, porque la verdad sí es bastante enriquecedor, ya que es bastante detallada. Pero para este caso vamos a imprimir una memoria de cálculo resumida. Y bueno, una vez que lo imprimimos, nos va a mandar este mensaje, nos va a decir, nos va a mandar la memoria de cálculo directamente al correo que nosotros, con el que creamos la cuenta, y también va a estar disponible acá en el dashboard, en la primer pestaña que nosotros abrimos cuando accedimos a la herramienta. Se va a habilitar este icono de descarga y vamos a poder descargar fácilmente aquí nuestra memoria de cálculo. Y bueno, eso es todo de mi parte. Abro el panel para las preguntas. De nuevo, muchas gracias por unirse a la capacitación, y espero que les haya servido.
En la presentación. Gracias, Tocayo. Ya estamos recibiendo un par de preguntas por aquí en el chat. Me voy a ir por una que tengo ahorita, aprovechando que tenías el programa. Eh, Luis nos preguntaba si es posible cambiar las unidades. Sí, sí, justamente, y mira, de hecho, déjame aprovechar y compartir aquí atrás mi pantalla para que ubiquen bien dónde. Las unidades se pueden cambiar en la primerita pestaña aquí en Units. Aquí en el tercer campo, en los ajustes de proyecto, lo podemos cambiar a internacionales o imperiales. Excelente. Bueno, nuestra primera pregunta que teníamos es, ¿con qué concreto trabaja mejor las fibras 4D y a qué se debe? ¿Con qué concreto? Pues realmente no tiene pues un concreto mejor o no mejor. Típicamente encontramos que en los concretos, sobre todo de ultra resistencia de compresión, muchas veces la resistencia residual es mayor de la fibra y tiene que ver por la tracción que puede llegar a tener la fibra por tener un concreto tan de alta capacidad, pero en general, pues para pensando en pisos, un baja contracción, un concreto baja contracción, pero no pensaría en algún concreto en particular que mencionara menos o más, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Nuestra segunda pregunta nos la hace Luis. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre las juntas primarias y secundarias? Las juntas primarias van a ser juntas de construcción y las juntas secundarias van a ser juntas de contracción. Las juntas de contracción van a ser las juntas aserradas, que los vamos a hacer con el disco y vamos a cortar, y las juntas de construcción, dependiendo lo que escojamos, va a ser un pasajuntas liso, una junta blindada, una diamond dowel, son la varilla que le ponemos al perímetro de la junta de construcción. Perfecto. Gracias, Tocayo. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿esta herramienta tiene algún costo? Entonces le respondo yo. Esta herramienta es totalmente gratuita para todos los clientes. Van a tener una versión inicial que es la básica. Después de un periodo de prueba de 7 días, van a poder solicitar el upgrade hacia la versión avanzada, que ya les va a poder permitir diseñar los diferentes tipos de piso con todos los tipos de fibra que tenemos. Muchas gracias por esa pregunta. Y vamos a dejar también el link para que puedan registrarse a la herramienta y puedan empezar a usarla. No sé si quieres. Tengo otra pregunta por acá también. Es un poquito larga. No sé si quieres, te la leo inicialmente A ver, déjame. o vamos por partes. Dice. Acabo de realizar un ejemplo y aparecen algunas referencias al final del informe. ¿Existe alguna referencia técnica del programa sobre las técnicas de modelado que emplea? Ok, contestando esa primera parte de la pregunta, sí tenemos, de hecho yo creé un manual de uso de Dramix que explica cada parámetro y cómo afecta el cálculo. Entonces, por favor, contáctanos a mí o a David Miranda o a cualquier gente comercial y te lo damos con todo gusto. Y también pues tenemos bastante material técnico que en cualquier cosa en particular que quieras conocer, el tipo de análisis, cómo estamos analizando estos firmes, te lo podemos proveer con todo gusto. Gracias. Y la segunda parte decía, bueno, yo creo que ya contestaste una que decía que si hay un manual adicional, se lo podemos enviar sin ningún problema. No sé si tienes por ahí tu QR para que te puedan contactar Sí, a ver. o que pongas Sí, tu aquí correo está. aquí en pantalla. Déjame, aquí pongo mi QR. Listo. Ahí está mi teléfono. Por favor, con toda confianza, cualquier
cuestión técnica, cualquier ayuda con diseño o cualquier cosa en general, ahí está mi teléfono con todo gusto. Vale. Tenemos aquí otra pregunta de Julio, la respondo yo directamente. Él nos pregunta si podrá tener algún apoyo, si tiene alguna duda, ya sea con nosotros o con alguien más. La respuesta es sí, puede contactarnos directamente. Si necesita algún diseño que no pueda realizar usted directamente, lo hacemos nosotros. Nada más necesitamos todos los parámetros del proyecto y con todo gusto les podemos ayudar. Entonces, estamos dejando aquí para que puedan tomarle una captura. Ese es el WhatsApp directo del ingeniero Camacho y él ya puede redirigir todas las dudas con los otros asesores. Gracias, sí. Nos acaba de llegar otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia de resistencia residual entre la fibra de acero y fibra de polipropileno? Sí. Ya que algunos diseñadores, espérame, está un poco larguita, dice, ya que algunos diseñadores utilizan el término para indicar que las fibras de polipropileno lleguen a la misma resistencia residual que las de acero. Sí, muy buena pregunta y la respuesta es la resistencia residual de una fibra de polipropileno nunca va a llegar a ser la misma que el de una fibra metálica, ¿verdad? Por las mismas propiedades del material, del acero versus polipropileno o plástico, como le quieran llamar, pues no vamos a tener ese aporte estructural, aparte que las dosificaciones de fibra de polipropileno típicamente van a rondar en 3-4 kilogramos por metro cúbico en el límite superior, pero empezando con dosificaciones mínimas de fibra metálica vamos a empezar en 10 kilogramos por metro cúbico y ni en las dosificaciones máximas de fibra de polipropileno podemos llegar a la resistencia residual que tendríamos con la dosificación mínima de una fibra metálica. Gracias, tocayo. Excelente aclaración, porque sí es una duda, es una pregunta que nos hemos encontrado muchas veces, sí. Sí, la verdad es que no es lo mismo. De acuerdo. Tenemos una última pregunta. Nos dice, ¿cómo se soluciona el problema de la fibra expuesta al pulir? Sí, muy buena pregunta. La fibra expuesta al pulir, pues más que nada para reducir en general el tema de la fibra expuesta tiene que ver con un tema de operaciones, con tener una supervisión adecuada cuando estemos acabando ese concreto, tener una persona responsable de pues, vigilar que estemos removiendo todas esas fibras mientras que esté todavía fresco el concreto para que no la tengamos que cortar, pero en temas de pulido, hasta la misma pulida va a hacer que las fibras se sumerjan un poquito para que no esté expuesta y también pues ser conscientes de que estamos buscando esas fibras, ¿verdad? Entonces es un tema más que nada de supervisión, de operaciones, pero también la pulida nos va a ayudar a reducir la fibra expuesta una vez que ya esté acabado. Gracias. Por lo pronto, no veo más preguntas. Aprovechamos a invitarlos, todos los que tengan todavía dudas o que quieran profundizar con algo, algún diseño en específico que tengan por revisar, contáctenos directamente y con todo gusto les podemos apoyar. Sin más por el momento, la última promoción que quiero hacer es, los invitamos a nuestro próximo webinar. Será el jueves 24 de abril, misma hora, 4 de la tarde. Les haremos llegar a sus correos a todos los que asistieron con la grabación de la presentación e igual la presentación en sí para que puedan revisar algún tema que no haya quedado claro o que quieran compartir con sus compañeros. Agradecemos nuevamente y les deseamos una excelente tarde a todos. Gracias. Hasta luego.